En Pasión por el Rayo Radio te ofrecemos toda la actualidad del Rayo Vallecano con las voces de los protagonistas. El mejor análisis de la jornada, las ruedas de prensa, las declaraciones de los jugadores, nuestra opinión. Y todo con el sello inconfundible de Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Vivimos el Rayo y lo vivimos contigo. Pues nos fuimos con muchísima ilusión hasta Bratislava, el resultado no se dio, la experiencia fue maravillosa. Esto es En Clave de Franja, bienvenidos, buenas noches. Empieza el show. En Clave de Franja te espera ya. Noticias frescas te traerá. En Pasión por el Rayo Radio. Pues son las 9 de la noche, bienvenidos a En Clave de Franja, bienvenidos a Pasión por el Rayo Radio. Los saludos de Miguel Ángel Tejeda, es un placer volver a estar con todos vosotros un martes más en esta ocasión, porque ayer jugó el Rayo, ayer hubo partido de Liga y después de lo de Bratislava del jueves, pues tocaba otra vez en la competición doméstica, en la primera división, enfrentarse en este caso a un rival directo por la permanencia, el Valencia. Al final reparto de puntos 1-1 después de lo de Bratislava. En el programa de esta noche vamos a hablar del partido de Conference, del partido de Liga y por supuesto también de lo que se viene en apenas 2 días, porque el jueves el Rayo vuelve a jugar otra vez, lo hará ante el Real Ávila en la Copa del Rey. Estará con nosotros el director deportivo del Real Ávila para hablar de ese partido de Copa que, como digo, pues ayer Liga, el jueves Copa, el domingo Liga otra vez y así. Aquí no hay lugar para el rumor, solo orgullo y lealtad. Se nos atropellan los acontecimientos también en Clave de Franja en este número 11 de la temporada 9, el que hace ya el número 335. 335, casi nada. Nuestra voz se levantará, en Clave de Franja disfrutarás, al Rayo Vallecano sentirás, lunes a las 9. Pues eso, que hablaremos de la derrota en Bratislava 2-1 ante el Slovan, del empate ante el Valencia 1-1 en el estadio de Vallecas, que escucharemos a los protagonistas de uno y otro partido, que tendremos al director deportivo del Real Ávila, que analizaremos todo con nuestro compañero Nacho Herrero, que repasaremos los resultados y las clasificaciones de la jornada y que por supuesto también tendremos la columna de opinión. Así se construye un programa de radio como este, desde las 9 en punto de la noche hasta donde lleguemos, sin hora de finalización, lo que nos dé. Espero que nos acompañéis todo este viaje. Gracias. Pues vamos con unas pequeñas pinceladas de lo que se hablará en el programa de esta noche. Y el Rayo, como decía en la presentación, perdió su primer partido europeo cayendo en Bratislava por 2-1. Los de Íñigo se adelantaron por mediación de Fran Pérez, pero no pudieron aguantar la ventaja ante un buen Slovan. Alrededor de 2.000 aficionados del Rayo, 2.000, viajaron hasta la capital de Eslovaquia ofreciendo un memorable espectáculo en la ciudad y en el estadio Narodni Futbalovi Stadion. Y Pasión por el Rayo Radio lo vivió allí en directo y muchos de vosotros también con nosotros. Desde aquí daros las gracias también,
En Liga, los vallecanos empataron ayer ante el Valencia. Mendy marcó para los jugadores, para el equipo del Rayo Vallecano. Después empataría el conjunto Che y ya no hubo más. 1-1. Y pasado mañana vuelve la Copa a escena con el Real Ávila Rayo Vallecano de segunda ronda. El partido ha sido declarado de alto riesgo. También lo podréis seguir aquí en directo en Pasión por el Rayo Radio. El partido empieza a las 7. Además, hoy se ha reincorporado Abdul Mumin a los entrenamientos con el resto de compañeros. Una gratísima noticia, sin duda alguna. Le han recibido con mucho cariño, como no podía ser de otra manera, y con un merecido aplauso. Bienvenido de vuelta, Mumin. Y en clave de otros equipos, el femenino descansó, el juvenil ganó 2-0 al Diocesano y el filial perdió en su visita al Intercity, 2-0 también. Venga, pues si os parece, vamos con el contenido del programa de esta noche, que viene repleto de acontecimientos. Empezamos. Gracias. Hola, soy Jesús Diego Cota, es jugador del Rayo Vallecano y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Soy Jesús Diego Cota y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Crónicas, entrevistas, partidos en directo, actualidad, afición. Esto es Pasión por el Rayo Radio. Vívelo con nosotros. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Ya la conocéis, ¿verdad? Esta es la sintonía que nos acompaña en la Conference League aquí en Pasión por el Rayo Radio, la que anuncia los partidos del Rayo Vallecano en competición europea. Y nosotros con la sonrisa de oreja a oreja disfrutando de esta sintonía y de los partidos del Rayo en la Conference. Da igual el resultado. Disfrutamos, pero muchísimo además. Como decía antes y como ya sabréis, el Rayo cayó derrotado ante un Slovan que aprovechó mucho mejor que los vallecanos sus oportunidades para sumar 3 puntos que impedían, por un lado, la clasificación automática de los rayistas, que por cierto, cuando se adelantaron en el marcador con gol de Fran Pérez, ahora lo voy a contar, eran líderes de la Conference. Al final terminaron en el puesto 12, después del empate a 1. Y como digo, esa derrota ante el Slovan evitaba o impedía por un lado la clasificación del Rayo y por otro también evitaba la eliminación directa del conjunto eslovaco. En la primera mitad los de Íñigo salieron muy bien, enchufados, con ganas, apretando al rival en la presión y siendo la prolongación en el campo de una grada que, como decía antes, con cerca de 2.000 vallecanos llevaba en volandas a los suyos. Menudo espectáculo. Gumbau pudo hacer el 0-1 con una gran volea a los 17 segundos y Alemão de Frutos estuvieron también cerca con 2 balones que pasaron demasiado cruzados. El Rayo dominaba a su rival, le impedía hacer su fútbol, completando su buena gran primera mitad con el gol de Fran Pérez tras un lanzamiento largo de Batalla. Y con fortuna también. El 0-1 hacía justicia en el marcador y hasta el descanso pareció el preludio de una gran jornada para el Rayo. Como decía, con ese gol, con esa victoria, el Rayo se plantaba como líder de la Conference. Pero tras el descanso las cosas cambiaron radicalmente. El Slovan en apenas 3 minutos consiguió darle la vuelta al marcador, pasando a continuación a retrasar líneas y a esperar a un Rayo que tuvo ocasiones, las tuvo claras para lograr el empate, pero que fue incapaz de materializar ninguna de ellas. Y
Y como os decía y como ya sabréis, Pasión por el Rayo Radio estuvo presente en el estadio del Slovan de Bratislava contando en directo ese partido, ese Slovan 2, Rayo Vallecano 1, una cita histórica, una retransmisión histórica, un gol histórico, el de Fran Pérez, que se vivió en esta casa de esta manera. Vamos a recordarlo. Balón de Fran Pérez que se va, Fran Pérez que busca el remate. Gol, 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 gol. Cántalo conmigo, Vallecas, gol. De Fran Pérez para el Rayo Vallecano. Ese balón por el centro, se escapó de su par, golpeó con pierna izquierda, el balón que salió mordido, que despistó por completo al portero, que la esperaba al otro lado, que se fue a la derecha del cancerbero para adelantar al Rayo. Marcó Fran Pérez en ese remate que tocó en la espalda del defensa, se fue para adentro. Slovan 0, Rayo Vallecano 1. Ahora sí, vale el gol. Este sí, sube al marcador. Aquí no hay fuera de juego. Rayo Vallecano 1, marcó Fran Pérez. Bueno, pues le habían anulado un gol al Slovan por fuera de juego, de ahí que en la narración de este gol dijésemos que ese sí valía y que ahí no había fuera de juego, que valía el tanto de Fran Pérez, aunque después nos sirviera para sumar los 3 puntos y para dar la victoria al equipo de Íñigo Pérez. Con la afición del Rayo que se le escucha de fondo en esa explosión de júbilo, en esa fiesta en la grada del estadio del Slovan, celebrando ese 0-1 momentáneo con el que el Rayo se adelantaba en el marcador y que después pues no supo mantener. Y después del partido hablábamos con los protagonistas. El primero, el técnico del Rayo, Íñigo Pérez, que nos decía esto. Buenas, mister. Nacho Herrero para Pasión por el Rayo Radio. Yo quería hacerte una doble pregunta, si me permites. Primero, preguntarte cómo está Iván Bayú. Y la segunda, ¿crees que a tu equipo le ha condicionado el verse en la primera mitad con 3 tarjetas amarillas con apenas 5 faltas? Gracias. Iván está bien, dentro de que tiene bastante dolor en una costilla. Bueno, el golpe ha sido realmente peligroso. Bueno, son de estos que te estremeces en un momento, pero bueno, parece que está controlado, más allá del dolor que tiene. Imagino que le harán pruebas pertinentes y veremos, pero sí, esperemos que haya quedado en un susto. Y después, no suelo opinar, no opino de los árbitros, pero es verdad que tus 3 jugadores de medio campo con amarilla en el descanso, no sé si acertado o desacertado. Ahora tengo la sensación de que Gerard era el mejor jugador del equipo en la primera parte y lo he quitado porque al número 8 se le exige mucho y Gerard estaba corriendo mucho y bien, y en cualquier acción de, no sé, un pisotón de esto que hoy en día me ha dado temor, me ha dado pena por él, porque realmente estaba siendo el mejor del equipo, el que nos estaba ayudando a lanzar, a generar juego, a tenerlo controlado. Y creo que no es excusa, pero sí, evidentemente condiciona tener esas 3 amarillas de los 3 juegos de dentro. Hola Íñigo, buenas noches. Miguel Ángel de Pasión por el Rayo. Decía mi compañero Alberto el tema del aprendizaje del equipo. A nivel de entrenador también esa experiencia supongo que te la llevas en un campo como este, como aprieta, contra un rival como el Slovan, ¿no? Sí, realmente creo que me he equivocado con el cambio de Gerard, de Gumbau. Se lo he dicho a él cuando lo he hecho, pero tal y como estaba transcurriendo el partido, pensaba que Isi y Pate, por las posiciones en las que juegan, aunque sean también del centro del campo, estaba viendo que Gerard estaba corriendo un montón, que estaba teniendo muchos duelos, ganador de casi todos, y me estaba dando miedo. La típica imagen me venía a la cabeza de un pisotón, o vas balón contra balón y de repente le pisa y lo echan. Entonces he tomado esta decisión, que no soy muy de tomar decisiones en base a las amarillas. El otro día con Nobel sí, pero porque vi que Rondón tiene un montón de partidos, Nobel menos, y podía suceder. Y hoy creo que me he equivocado porque estábamos controlando el juego y después no lo hemos controlado tanto. Es verdad que cuando nos hemos puesto por debajo hemos atacado como hay que atacar, con todo. Quizá nos ha faltado finura, como le decía el compañero, pero sí, a todos nos sirve de aprendizaje y este es el que me llevo yo hoy. Seguro, sí, 100%, por lo menos, y hablo por mí. Es un día muy duro, a mí me ha sido un mazazo emocional importante.
porque tenía la ilusión de conseguir hoy una victoria que nos llevase directamente a jugar eliminatorias, con lo que supone eso para Vallecas, poder recompensar, como digo siempre, con sonrisas en la grada. Y cuando no lo consigues y les ves allí y que encima ellos son los que te levantan los brazos como diciéndote ánimo, pues todavía se acrecenta el dolor. Pero ellos, sí, estoy de acuerdo, más que físico duele lo emocional, y hablo por mí, es quizá, no sé si el día más difícil, pero uno de los días más difíciles como entrenador del Rayo. Pues por partes de todo lo que se habló en esa sala de prensa, el golpe que se llevó Iván Baliu en una pelea de un balón a la altura del banquillo del Rayo y que, bueno, pues tuvo el partido parado durante unos cuantos minutos. El golpe fue tremendo, pero bueno, el jugador está bien. De hecho, ayer volvió a participar, a jugar. Y también la declaración de Íñigo Pérez reconociendo que se había equivocado, o que él pensaba que se había equivocado con el cambio de Gumbau, que para él estaba siendo el mejor del equipo y le cambió porque pensaba que en cualquier acción le podían echar a la calle. Y por último, bueno, pues uno de esos momentos difíciles, el ver cómo la ilusión colectiva de 2.000 aficionados que habían hecho un viaje larguísimo en muchos casos. Yo mismo me pegué horas y horas en diferentes aeropuertos porque, bueno, pues en estas cosas de los vuelos pues puede pasar lo que me pasó, y es que hubiese retrasos, pierdes el enlace, bueno, demás, que le pasó a más gente porque éramos unos cuantos los que sufrimos esto y otros a la ida. Bueno, el caso es que con ese esfuerzo, con esa ilusión, con esas ganas de ver al Rayo, de estar en Bratislava, de animarle, pues el entrenador se sentía con esa deuda al final del partido, y los propios jugadores también. Óscar Valentín lo escenificó así en las redes sociales diciendo que os debemos una. La verdad es que yo creo que la experiencia vale por cualquier cosa. Es verdad que hubiese sido mucho mejor, evidentemente, con la victoria del Rayo, y lo disfrutamos hasta el 0-1, y después viendo cómo el equipo todavía intentaba llegar para empatar o para conseguir la victoria, pero aún así con la derrota, que toda la gente, que todos los que estuvisteis allí, se os quede ese recuerdo, que va a ser así, evidentemente, de lo vivido, de lo disfrutado, de cómo os lo pasasteis, de la experiencia, de ese viaje, de la ida, de la vuelta, de la estancia en Bratislava, bueno, todo lo que pudisteis vivir con la excusa, con la razón de apoyar a vuestro equipo, al Rayo Vallecano. Bueno, pues después de las declaraciones de Íñigo Pérez, vamos con el otro de los grandes protagonistas, porque fue el autor del gol, Fran Pérez, que nos atendía también en zona mixta a los medios que estuvimos allí presentes, y como digo, pasión por el Rayo Radio entre ellos. Le escuchamos. Un Rayo que lo ha intentado hasta el final, pero que al final se me ha ganado. Bueno, como tú has dicho, creo que lo hemos intentado hasta el final. Creo que quitando 5 minutos, en verdad. Creo que hemos competido muy bien en el partido. Hemos estado en todo momento en el partido. Y el míster lo ha avisado. El míster ha dicho que, bueno, que esto es Europa y van a entrar con un nivel de activación muy alto y con una intensidad muy alta. Y así se ha visto. En 5 minutos nos han remontado el partido. Y bueno, ese es el resumen que te hago. Sí, es una pena, porque trato de poner las cualidades al servicio de mi equipo. Personalmente estoy contento por el gol, pero también me voy con un mal sabor de boca porque no ha servido para mucho, la verdad. Entonces hubiese preferido no meter el gol que hubiésemos ganado el partido, la verdad, porque prácticamente nos daba el pase ya a eliminatorias. Pero bueno, estoy muy feliz aquí, estoy contento y nada, hay que seguir. El buen arranque que ha tenido el equipo, Fran, en estos 3 primeros partidos, 2 victorias, un empate, quizá puede haber hecho que se os haya colgado el cartel de máximo favorito, cuando en realidad el Rayo, su trayectoria europea no es muy extensa, y hay muy buenos equipos, como hoy ha demostrado el Slovan, que te pueden dar la vuelta al partido en pocos minutos. Por supuesto, es que en Conference hay muy buenos equipos. Creo que, ya lo he dicho antes, que creo que tenemos muy buen equipo y bueno, vamos a ir partido a partido, pero que, como tú dices, no sé si la gente dice que somos favoritos, pero es que se está demostrando que los partidos son duros y que jugar fuera de casa pues es difícil, y en casa también es difícil. Entonces no hay que dar nada por hecho y nosotros tenemos que ir a muerte todos los partidos y nada, nos toca ahora descansar y pensar en Liga, porque el lunes tenemos un partido importante. Y bueno, pues lo vivo con mucha ilusión. Para mí es un partido muy bonito.
también un poco extraño porque llevo prácticamente toda mi vida ahí en el Valencia y va a ser muy, muy emotivo, la verdad. Volviendo a lo de esta noche, 2.000 vallecanos prácticamente ahí en la grada apretando en Bratislava. El viaje que se han pegado todos ellos para venir hasta aquí es impresionante, ¿no? La verdad que es alucinante. Desde que hemos salido a calentar, los hemos notado, los hemos sentido muy presentes. Y bueno, y dentro del campo, durante el partido, la verdad que ha habido momentos que se escuchaba más a la grada del Rayo que a los de los locales, ¿no? Bueno, nosotros veníamos con la mentalidad de regalarles una victoria, ¿no? Porque también sabemos de la dificultad. Para ellos han tenido que coger muchos vuelos, muchas escalas, varias escalas. Entonces nosotros queríamos regalarles la victoria, ¿no? Pero bueno, no ha podido ser. Trataremos de dársela el lunes y bueno, y sobre todo el próximo partido en Conference trataremos de sellarla prácticamente los grupos. Sí, por supuesto. Dependemos de nosotros y bueno, pero quitando lo que te he dicho, quitando 5 minutos de hoy, creo que en general en Conference estamos compitiendo muy bien y lo que te digo, calma, que aún quedan 2 partidos y estoy convencido de que los vamos a competir y vamos a tratar de ganar. Está siendo un jugador, Fran, muy importante, con creo que ya son 2 goles, si no me equivoco, en la Conference. A tus años, jugar en estadios como este, con este ambiente, ¿qué sensación te deja estar en esta competición europea? Pues la verdad que es una sensación única. Espero que estoy como en un sueño, no quiero que se acabe nunca, quiero jugar toda mi carrera cada 4 días y la verdad que jugar Europa es una sensación muy bonita, es muy diferente a jugar Copa del Rey, es muy diferente a jugar Liga y pues como te he dicho, ojalá no se acabe nunca. Cada 4 días dice que quiere jugar, pues nada, creo que tiene la oportunidad de hacerlo. Entre la Conference, la Liga, la Copa del Rey, la Liga otra vez, la Conference y la Copa del Rey, pues eso, cada 3-4 días a jugar. Anda que seguimos. Y seguimos para hablar ahora de la Liga, porque Rayo y Valencia se repartieron los puntos en un partido que no fue demasiado vistoso, pero en el que los vallecanos merecieron más que su rival. Los levantinos hicieron una muy floja primera mitad, con un Rayo muy superior que pudo haber marcado en varias ocasiones claras, pero que tuvo que esperar hasta el minuto 37 para hacerlo. Por cierto, con la protesta una vez más del fondo en los primeros 12 minutos, con silencio absoluto por la disputa de los partidos fuera de fin de semana, en este caso los lunes. Y como decía, minuto 37, Mendy aprovechó un buen pase de Gumbau, uno de los grandes destacados del partido, igual que en el de Conference, para rematar de cabeza y hacer el 1-0. Locura del jugador, locura de la afición de Vallecas con ese marcador que de momento servía los 3 puntos en bandeja al Rayo. En la segunda mitad el Valencia salió algo más enchufado, aunque con una evidente falta de calidad colectiva, eso quedaba claro. También con falta de contundencia en la zona ofensiva en los últimos metros, por lo que tuvo que echar mano de la fortuna para terminar empatando el choque. Tras un mal despeje defensivo, el remate de Diego López cambió su trayectoria para despistar a Batalla y hacer el empate. Con el 1-1 en el marcador, el Rayo volvió a tomar las riendas para acercarse a la portería de Aguirrezabala y aunque volvió a tener ocasiones para haber sentenciado el choque, el partido ya no tuvo más sobresaltos que la lesión de Mendy con fatiga muscular y poco más. Por cierto, Mendy parece que está bien y así lo dijo también Íñigo en la rueda de prensa posterior. Luego le escuchamos. Lo dicho, reparto de puntos, empate, Rayo 1, Valencia 1 y después del encuentro, pues una vez más hablaban los protagonistas. En este caso empezamos por el técnico visitante, por Carlos Corberán, que decía esto. No estoy de acuerdo en quitarle mérito a la acción del gol, porque cualquier gol es importante y he visto un Valencia
hemos jugado dos partidos en un partido. La primera mitad, donde el Rayo, estás en lo cierto, ha sido superior a nosotros. Los números lo dicen, las sensaciones del partido también. No hemos conseguido dañarles con la pelota, quitando los primeros minutos. Luego ya nos ha costado extender ataques, nos ha costado atacarles, nos ha costado defenderles bien. Nos han generado mucho volumen, sobre todo en su lado izquierdo, de centros y de córners. Y en uno de esos córners, del volumen de ocasiones que estaban teniendo o de acciones ofensivas, no hemos podido defenderlo bien y se han adelantado. Este campo, lo sabemos, es un campo difícil, un campo donde grandes equipos también de la liga no han conseguido ganar, y me ha gustado muchísimo la reacción del equipo en la segunda parte. No le quito una pizca de mérito al equipo, porque era difícil y el equipo ha sabido equilibrar el partido, y pienso que el Valencia, aunque ese gol ha sido un gol raro, extraño, no un golazo, es un gol, y en ningún momento, ni antes del gol ni después del gol, el Valencia ha dejado de buscar el resultado que deseábamos, que era haber conseguido los 3 puntos. El Rayo para mí es un equipo muy físico, un equipo diseñado con unos valores físicos que le permitieran competir con alta intensidad, y también un equipo diseñado para jugar 2 competiciones. Cuando juegas Europa, eso te afecta a la plantilla que tú construyes para poder manejar ambas competiciones. Es bueno estar 3 partidos sin perder, pero bueno, queríamos hoy ganar, y tenemos que hacer la reflexión de ver por qué no hemos conseguido hacer el fútbol que queríamos en esa primera mitad, por qué sí que lo hemos conseguido hacer en esa segunda mitad, y cogernos de nuevo al espíritu del equipo y a la capacidad de juego de los segundos 45 minutos, porque el equipo ha hecho cosas interesantes que nos han permitido empatar y estar cerca de algo más. Turno ahora para el entrenador del Rayo, para Íñigo, que después de ese empate que dejaba un sabor agridulce, porque el equipo había tenido mucho volumen ofensivo, había tenido muchas ocasiones, no conseguía la victoria y había estado cerca, y nos dijo todo esto que vamos a escuchar ahora. Este es Íñigo después del Rayo 1, Valencia 1. Sí, me sabe a poco. Creo que es otro partido que hemos, por desgracia, visto esta temporada, el año pasado también, en el que creo que el juego, el merecimiento, el volumen de ocasiones es favorable hacia nosotros, pero también hemos visto muchas veces que si no haces el segundo, en Vallecas, de portería a portería, todo sucede muy rápido y puede haber este tipo de jugadas desafortunadas, y bueno, pues te vas un poco insatisfecho con el resultado. Bueno, hoy el análisis del Valencia se lo dejo a Carlos y a los medios que cubrís al equipo, y sí, lo que dije lo pienso de verdad, porque creo que pensando en el club que es el Valencia, la historia que tiene, la presión acorde a esta historia que tiene, es muy importante, y lo que hizo Carlos cuando llegó, soportarlo, ser capaz de lidiar con esa presión y ver un Valencia que desde que lo cogió él fue por momentos uno de los mejores equipos de la competición. Creo que es, desde mi punto de vista, una valoración muy alta sobre él. Entonces, al margen de lo que haya sucedido hoy, los matices tácticos, si hemos sido superiores o no, no cambia mi percepción sobre él, y creo que el Valencia tiene un gran entrenador. Sí, Nobel ha vuelto a hacer un partido acorde a su potencial, y muchas veces sucede que un jugador, sobre todo con esa juventud, tiene un potencial muy alto pero no es capaz de expresarlo en el campo, y él, lo dije, creo que fue al principio, tiene la facilidad de, a pesar de esa juventud, ser capaz de, bueno, que parece que no le importa, que tiene ese punto de inconsciencia que le hace brillar, y hoy otra vez nos da mucho. Creo que sus dolores musculares no van a ir más allá de simples calambres, y ojalá no me equivoque. Primero, que me pone muy contento su partido, porque igual que hablaba con Nobel Mendy, que es capaz de expresar su potencial casi que te deja perplejo, ¿no? Como es capaz de jugar en primera división, y si apenas lo había hecho, y el nivel que tiene. Con Gerard ocurre lo contrario, es decir, es un jugador que tú lo ves entrenar y ves lo que habéis visto hoy todos, y su bondad, su exceso de generosidad, solidaridad, y sobre todo el exceso de responsabilidad cuando él compite, le genera
sabiendo que es muy bueno, es tan responsable que le genera muchas veces bloqueos o no soltarse, no expresarse como lo puede hacer Nover. Es algo que ocurre en muchísimos jugadores. Entonces, hoy hemos visto, como dices tú, esa explosión de libertad. Hemos jugado con un 6 y prácticamente 2 8s para poder girarles ante su presión, y creo que lo ha interpretado perfecto. Además, que es que creo que puedo hacerlo así de bien, y siempre que pienso en Gerard y en su nivel, me acuerdo, yo veía todas las ruedas de prensa de Guardiola cuando empezó en el Barça, y me acuerdo que sus ruedas de prensa muchas veces elogiaba a Keita. No jugaba y salía y bueno, yo como todavía no era conocedor del fútbol decía, ¿por qué dice esto? Y ahora es cuando digo, vale, entiendo. Pues Gerard es nuestro Keita, es un jugador que tiene muchísimo nivel, que ensambla el grupo humano, y necesita decir, bueno, soy bueno, lo muestro en el campo, y si fallo no pasa nada. Entonces hoy estoy muy feliz por su actuación. Bueno, imaginaros si, como soléis decirme, en vez de utilizar el grupo A y el grupo B, solo utilizásemos, según vosotros, el grupo A. A estas alturas el equipo estaría fulminado. Ya nos va a costar, ya nos está costando, porque nuestra identidad se corresponde con una demanda física y de energía muy alta, y jugar cada 2-3 días, bueno, pues tiene muchas cosas buenas que no las cambiamos por nada, pero tenemos que aceptar el peaje. Creo que no nos va a condicionar, más allá de que puedas estar o no estar disponible. Creo que luego, una vez que están en el campo, hoy todos los días tenemos datos físicos, y seguramente que los de hoy, a pesar de haber jugado hace poco, serán de los mejores de la temporada, porque uno lo ve. Pero sí, por supuesto, con el paso de las jornadas, cuando la gente se vaya cansando y vengas de viaje, pues habrá momentos en los que el equipo se caiga. Es verdad que hoy no teníamos un fondo de armario como otras veces, y bueno, esa energía quizá la hemos notado, aunque creo que al final bueno, se nos ha visto impetuosos, con ganas de hacer el segundo, y no le veo una deficiencia en ese aspecto en el partido de hoy. Bueno, nosotros debemos pelear por permanecer en primera división. Podemos verlo pelear por arriba, por abajo, en función de cómo se va dando, cómo se va alterando la clasificación en el paso de las jornadas, pero nuestra única lucha es permanecer en primera división. No hay más. O sea, mi mensaje no va a variar. No es el Rayo de Europa pelea este año por ser el del 10º para arriba. Imposible que eso caiga en mi pensamiento, porque sería llevarnos a equívoco y generar unas expectativas que son desmedidas para nosotros. Y sobre no ganar, el otro día en Bratislava, cometiendo 2 errores, tiramos, no sé, cerca de 20 y pico tiros a puerta. Hoy he visto 19-20 tiros. Me preocuparía si nosotros no generásemos. Yo he sido jugador, he tenido momentos de jugador, no voy a decir los equipos en los que no me acercaba al área y dices, bueno, hoy hay que marcar. Ahora creo que tiene que ver más con el acierto, con la práctica de la técnica, de los gestos técnicos y ser certeros, pero teniendo volumen, estoy medianamente intranquilo, y tendremos que incidir en la última fase, en el último golpeo, en el último contacto, para ver si podemos desnivelar los resultados. Bueno, pero es normal que haya confusiones respecto a las expectativas o la perspectiva. Lo entiendo, quiere decir que previamente el trabajo ha sido excelente por parte de los jugadores, y que la exigencia, nadie quiere tener menos nivel del que ha mostrado este equipo el año pasado. Entonces es normal, lo entiendo, pero el análisis real es el que acabas de decir. ¿Cuál es nuestro día a día? ¿Cuáles son nuestros medios? ¿Cómo jugamos y de qué manera? Entonces, más allá de esto, yo no puedo controlar lo que piense el público, y nosotros seguiremos igual, vamos a seguir igual, intentando tirar 20, 30, 40 tiros, tener la posesión, ganar absolutamente todo, pero sobre todo intentaremos que esto tenga fruto, porque desde el punto de vista del resultado de la clasificación tienes una recompensa, pero interiormente a nosotros nos viene muy bien el merecer y conseguir. Entonces luego seguiremos buscando, independientemente si el público nos sigue apretando las tuercas, que oye, nos viene bien. Pues seguro que el público de Vallecas va a seguir apretándole las tuercas a este equipo, que lo está haciendo muy bien, que lo sigue haciendo muy bien, que actualmente está 9º en la clasificación en Primera División, porque parece que un empate en Oviedo, un empate contra el Valencia, los resultados no están siendo los mejores,
pero en mitad de tabla con 17 puntos a estas alturas y jugando la Conference, jugando la Liga y pasado mañana jugando la Copa del Rey. Yo creo que el zurrón de puntos está bastante completo. Y después ya podemos empezar a analizar partidos a partidos, los buenos partidos contra equipos de arriba, resultados que se podían haber dado mejor, como el de ayer, por ejemplo, o el propio del Real Oviedo, y al final pues te tienes que conformar con un punto, es lo que hay, pero yo creo que la temporada de momento, antes del parón navideño, y todavía quedan partidos por delante para llegar a ese punto, está siendo realmente bueno. Después de escuchar a los entrenadores, después de escuchar a Corberán, a Íñigo Pérez, vamos con un par de jugadores. El primero, Unai, que decía esto. Uno a poco, ¿no? Creo que el equipo en casa tiene que aspirar todos los partidos a conseguir los 3 puntos. Es verdad que la primera parte hemos sido merecedores de incluso llevarnos una ventaja mayor, y la segunda creo que nos ha costado un poquito más, ¿no? Pero bueno, buen trabajo del equipo, un punto más y bueno, a seguir sumando, que estamos en el camino correcto. Sí, como te digo, creo que hubiese sido meritorio habernos ido con 2-0, pero bueno, el fútbol es así. Luego la segunda parte es verdad que nos ha costado un poquito más, pero bueno, como te digo, a seguir, orgulloso del equipo, un gran esfuerzo otra vez, y a seguir, que este es el camino. Sí, bueno, el equipo lo va notando, ¿no? Pero bueno, ojalá sea todo el año, ¿no? Con partidos cada 3 días. Creo que todos lo firmamos y el año que viene ojalá sea otra vez. Así que nada, no hay excusas, a seguir preparándonos para lo que viene. El jueves a jugar la Copa, intentar pasar otra ronda más. El domingo de nuevo, esto no para. Sí, ya te digo, creo que las 3 competiciones, ¿no? Les vamos a dar mucha importancia, tenemos plantilla para ello, y a seguir el jueves a pasar de ronda, que es lo que tenemos que hacer, y bueno, poco a poco luego ya iremos a por el domingo. Eso es lo que hay que hacer, ir partido a partido, y parece un tópico y un dicho muy manido y muy repetido continuamente, pero es la única realidad a la que se tiene que aferrar el equipo de Vallecas para poder sobrevivir en todas las competiciones, y es simplemente pensando que el pasado ya no existe, que ahí queda y que hay que aprender de los errores y que el futuro está por escribirse, que lo que interesa ahora es pensar en el presente, y el presente se llama Real Ávila. No queda otra, porque si empiezas a pensar en el siguiente partido de Conference o en el siguiente partido de Liga y te saltas el de Copa, creo que lo vas a pasar muy, pero que muy mal este jueves. Después de escuchar a Unai, vamos con Gumbau. Bueno, creo que es un punto amargo, ¿no? Sabemos que hemos hecho un gran partido, queríamos sumar de 3, y este punto no te deja este sabor amargo, porque veías la victoria cerca y querías celebrarla aquí con nuestra afición, que se lo merecían, pero bueno, un puntito para seguir sumando y estar ahí en mitad de la tabla. Sí, nos hemos encontrado muy cómodos, creo que no hemos dejado hacer nada a su juego el Valencia, y nosotros hemos tenido muchas ocasiones, mucho volumen de ocasión, y bueno, yo creo que la primera parte sí que ha pesado un poco, porque a lo mejor si nos hubiésemos ido 2-0 al descanso hubiese un partido diferente. No ha sido así, y ellos la segunda han aprovechado unos malos despejes y un gol de rebote que nos ha condicionado a nivel mental un poco, pero bueno, hemos seguido compitiendo y nos hemos llegado a este punto. Bueno, pues creo que bien, ¿no? Después de tanto tiempo sin jugar titular, al final uno lo valora y quiere seguir jugando minutos. Yo soy un jugador muy exigente conmigo mismo, muy competitivo, y me he encontrado bien durante el partido, así que contento por mi labor. Ahora la Copa, a seguir pasando rondas para ilusionar a la gente, para ilusionarnos a nosotros y llegar, como siempre dice el míster, lo más lejos posible. Hola, soy Miguel Carrilero, Michel Segundo, exjugador del Rayo Vallecano. Y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Si vives, duermes, sueñas, te apasionas, disfrutas. Si vives por y para el Rayo, con el Rayo, este es tu sitio. Pasión por el Rayo Radio te acompaña en tu delirio, en tu ilusión, en tu sueño y en tu vida. Esto es Pasión por el Rayo Radio. ¿Lo vives con nosotros? Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Protagonista en Enclave de Franja.
Pues vamos camino de los 40 minutos de programa, desde las 9 en punto en directo, analizando lo que pasó en el partido de la Conference ante el Slovan, analizando lo que ha pasado en el partido del Valencia. Después lo comentaremos todo con nuestro compañero Nacho Herrero, como siempre, para poner los puntos sobre las íes en toda esta actualidad que nos atropella en el mundo del Rayo Vallecano, porque, como decía antes, este jueves vuelve el fútbol y vuelve el Rayo, y se verán las caras dos históricos del fútbol español, dos equipos centenarios. Por un lado, el Real Ávila, fundado en el año 1923, y el Rayo Vallecano, que, como ya sabéis, pues nació un año más tarde, en 1924. El Ávila, un equipo que no ha jugado nunca en el fútbol profesional, ni en primera ni en segunda división, y que lo más cerca que ha estado han sido sus participaciones en la segunda B, donde ha jugado 11 temporadas y que actualmente juega en la segunda ref, igual que el filial del Rayo, y en una categoría en la que el año pasado finalizó quinto tras una mala racha final de 4 derrotas y una victoria en los 5 últimos partidos de Liga. De momento, esta temporada están también arriba, ocupan el sexto lugar después de un gran arranque liguero. El conjunto abulense llega a esta segunda ronda de la Copa del Rey después de eliminar en la prórroga al Avilés por 1-0, y el año pasado, por cierto, ya consiguieron eliminar al Real Oviedo, que el conjunto asturiano estaba en segunda división, lo hicieron en la tanda de penaltis, y cayendo en la segunda ronda con el Valladolid, al que consiguieron llevar hasta la prórroga para terminar cediendo por 2-4. Y he estado revisando un poco lo que pasó en aquel partido, y el tuit del conjunto vallisoletano, la verdad es que resumía perfectamente el enfrentamiento. Decían: gran partido del Real Ávila, que nos ha puesto muy difícil el pase a la siguiente ronda, pero lo logramos. Estamos en 16avos de la Copa. Hoy tenemos con nosotros al director deportivo del Ávila, a Nacho Tante, al que saludo ya. Nacho, muy buenas noches, bienvenido, gracias por estar en directo en Enclave de Franja, en Pasión por el Rayo Radio. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches, gracias a vosotros por invitarnos y un placer. Imagino que muchos recuerdos de lo sucedido el año pasado y con ganas de repetir este año para intentar eliminar al Euro Rayo. Sí, la verdad que bueno, llevamos 2 temporadas seguidas en las que estamos viviendo cosas muy bonitas en la Copa. Como tú bien has resumido, el año pasado tuvimos 2 rivales de fútbol profesional, pudimos eliminar uno de ellos y bueno, hemos tenido la fortuna de que este año también hemos pasado, y oye, pues mira, un placer recibir al Rayo, competirlo, intentarlo. Bueno, sabemos la dificultad, el momento actual del Rayo, pero vivirlo con ilusión, sobre todo también por la ciudad, que la verdad que se está volcando con el equipo, y que yo creo que el Adolfo Suárez va a presentar una muy buena entrada. Sí, ahora comentamos todo eso, porque bueno, pues la ilusión está clara, la ilusión de la ciudad, la ilusión de los aficionados del Real Ávila, viendo que el equipo se clasificó, como comentabas, en la siguiente eliminatoria ante el Avilés, en un partido que tampoco fue sencillo, pero que sí que os permite vivir otra vez, ¿no?, ese duelo con un primera, y despertar, como comentamos, la ilusión de toda la ciudad de Ávila. Sí, así es. La verdad que de nuestros día a día, en nuestra liga, la afición nos está acompañando, y lo cierto es que este evento lo asume de una manera muy especial. Se está viviendo en la ciudad, se palpa, ¿no?, cuando vas por aquí. Bueno, pues que hay una ilusión, que la gente quiere ver fútbol profesional, que, como tú bien has dicho, nunca se ha visto en la ciudad, y se aprovecha esta competición tan bonita en la que en un partido queda todo resuelto, para bien o para mal, para bueno, recibir a un histórico del fútbol español, y porque no, oye, pues intentar la machada, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo cayó el nombre del Rayo en el club y en el entorno? Porque, bueno, al final uno siempre tiene preferencias, ¿no? Por cercanía de rivales, porque cuando era joven, pues seguía aquel equipo, le gustaba cómo jugaba y decía, oye, pues mira, ahora nos puede tocar ¿cómo ha caído el Rayo? Muy bien, la verdad que bueno, en el bombo que nos tocó, que dividieron en 2 el sorteo, bueno, había a lo mejor algunos nombres que a lo mejor a la afición, así de golpe, pues le puede parecer más atractivo, Villarreal, Betis, pero nosotros en el club teníamos mucha ilusión en que pudiera ser el Rayo, porque creemos también que tiene una afición que acompaña, una afición que puede venir y también vivir un día bonito aquí en la ciudad. Y es verdad que bueno, el Rayo ahora mismo tiene poco que envidiar a cualquier equipo de España, porque creo que está viviendo un momento bueno, histórico en su trayectoria.
jugando competición europea, tuteando en liga a todos los grandes. Por tanto, bueno, creemos que es un rival más que apetecible y como digo, creo que se va a vivir un bonito ambiente porque son dos aficiones que se vuelcan con sus equipos. Y nosotros en Pasión por el Rayo Radio disfrutando, bueno, ni te imaginas de toda esa experiencia en Europa, viendo al equipo ahí arriba en Liga y jugando partidos tan bonitos como los de la Copa, porque para nosotros la Copa es nuestra competición fetiche, es con la que nos estrenamos en las retransmisiones del primer equipo, llevamos ya unos cuantos años y es una auténtica maravilla el poder visitar a equipos más modestos, equipos pequeños que se dejan la vida durante un montón de tiempo desde que sale el nombre del equipo de primera división para hacer que todo esté perfecto, que todo funcione, ¿verdad? Que hay mucho trabajo detrás, hay muchas horas de mucha gente ahí. Totalmente, eso es verdad que el día que se disfruta el evento parece que es sencillo llegar ahí, pero nosotros somos un club muy humilde, que tenemos una instalación muy humilde, con una capacidad que se queda corta para estos eventos, y es verdad que el club se ha volcado en poner gradas supletorias, en adecentar todo para recibir a un club de primera división, y es verdad que como tú bien has dicho, y es importante siempre destacarlo, la gente que trabaja en la sombra, que lucha día a día para que el día que va a llegar el evento todo esté a la perfección, que no haya ningún fallo, que no haya ningún problema de seguridad, y la verdad que en eso somos un club, creo, ejemplar. Por lo menos yo estoy muy orgulloso de toda la gente que trabaja en el club y que hace que todo sea más sencillo, y que estoy convencido que se va a disfrutar un partido muy bonito, sin ningún problema que tengamos que lamentar. Nacho, como sabes y como comentábamos antes, el Rayo está jugando un partido cada 3 o 4 días. Aún siendo un equipo de primera división, es un ritmo al que no está acostumbrado a su nivel, ¿vale? Y que creemos y que estamos en la convicción de que en algún momento le puede pasar factura. Viniendo de Bratislava en la Conference del partido de ayer contra el Valencia, imagino que el Real Ávila lo que está pensando es: vamos a ver si están cansados para llevarles al límite. Sí, tú lo has resumido bien. Es verdad que estar vivo en 3 competiciones es muy duro, lo es para los grandes que están acostumbrados y que tienen plantillas muy muy largas, y evidentemente para el Rayo también, y además en la Conference está teniendo desplazamientos, siendo además jueves, que las semanas para ellos son más duras porque los fines de semana tienen que competir con apenas 2 días de descanso, y como tú bien has dicho, creo que sí, a lo largo de la temporada le puede pasar factura. Sí que es cierto que ven la plantilla, es una plantilla con todos los puestos duplicados, con jugadores de muchísimo nivel en cada posición. Creemos que todavía ese desgaste a lo mejor no le pasa factura. Sí es cierto que ellos vienen de jugar el mismo lunes y es un periodo corto de preparación, pero yo creo que la diferencia entre ambos clubes, entre ambas plantillas, está ahí. Pero nosotros vamos a intentar que ese partido del Valencia a lo mejor le pueda pasar algo de factura en el cansancio, pero sabemos que volverá a meter 7, 8 cambios y que el equipo estará fresco, y además es un equipo que físicamente está muy muy bien preparado. ¿Qué destacaría el director deportivo del Real Ávila de las virtudes de su equipo, y para que la gente de Vallecas que no os ha visto jugar pues pueda entender un poco qué es lo que hacéis y cómo lo hacéis? Bueno, es verdad que en un contexto competitivo muy difícil, o sea, muy diferente, porque la segunda federación nada tiene que ver con el fútbol profesional, pero sí que es verdad que nosotros tenemos una seña de identidad, que es que somos un equipo valiente, propositivo, que trata de ser agresivo, que intenta apretar alto. Es verdad que creo que contra un equipo como el Rayo, en el que nos robará el balón y que encima ellos aprietan muy bien, pues nos costará más, pero sí que es verdad que nuestra seña de identidad a lo largo de toda esta temporada, incluso el día del Avilés, fue apretar alto, fue ir a buscar el partido, ser valientes. Eso te lleva a conceder seguramente, pero creemos que en el más menos siempre nos sale a favor el poder ser valientes, porque si no encontramos otra manera de ganar el partido. Es verdad que sé que el partido del jueves nos va a tocar seguramente defender en un bloque un poquito más bajo, porque nos van a someter, porque son jugadores de muchísima calidad, de muchísimo ritmo, pero yo creo que somos un equipo también con un buen componente físico, y que hasta que nos dure la gasolina vamos a intentar poner en apuros al Rayo. Tú que eres un hombre de fútbol, has estado en el Club Deportivo Illescas, llevas ya unos años ahí en el Ávila. ¿Qué es lo que más destacarías o, por decirlo de alguna manera, temes del actual Rayo Vallecano de Íñigo Pérez? Bueno, para empezar, desde que el entrenador me parece uno de los mejores entrenadores de España, la verdad. Creo que
es uno de esos entrenadores que dejan su sello en el equipo. Tú ves al Rayo Vallecano y sabes que hay un trabajo de un entrenador y qué es lo que quiere ese entrenador para ese equipo. Y luego destacaría que es un equipo muy dinámico, muy valiente también, que aprieta alto, que va a pares incluso hombre a hombre por todo el campo. Vemos persecuciones de ratio a lo mejor en situaciones del campo que nada tienen que ver con su posición inicial, pero porque creemos que físicamente es un equipo muy poderoso, que luego tiene mucha verticalidad, jugadores como Álvaro, De Frutos, Isi. Bueno, yo creo que es un equipo súper completo, pero sobre todo destacaría eso, la valentía, el que juegue contra quien juegue y en el escenario que sea. Es un rival que no se arruga, un rival que va a buscar el partido, da igual en el Bernabéu que allí mismo en Vallecas, y la verdad que a mí particularmente me parece uno de los equipos más atractivos de ver, la verdad. Decíamos antes que el partido se va a disputar en el Adolfo Suárez, un estadio que, si no me equivoco, se inauguró en el 76. Decías antes que, bueno, pues tenéis unas instalaciones modestas que intentáis pues que estén lo mejor posible y que puedan albergar el máximo número de espectadores. No sé si en torno a los 6.000 es la intención para que esté lleno. Tampoco sé muy bien cómo va ese intento a falta de 2 días para la disputa del encuentro. ¿Nos puedes contar algo? Sí, a ver, ha habido una respuesta muy buena por parte de la afición. Es verdad que hubo una avalancha al inicio que se vendieron en los primeros 2 días, casi 3.000 entradas. La verdad que fue una locura. Pensábamos que incluso se nos iba a quedar pequeño. Queda alguna entrada todavía por vender. Es verdad que también estamos a expensas de ver cuánta afición del Rayo. Nosotros enviamos las entradas al club, creo que las han puesto a la venta hoy y mañana para ver qué respuesta tiene por parte de la afición rayista. Ojalá sea la mayor posible, porque nos encantaría recibir aquí a un buen número de seguidores, porque creo que es una afición además que le da mucho colorido, que da gusto ver cómo empuja a su equipo, y ojalá puedan desplazarse aquí a Ávila, pero creo que va a haber un muy buen ambiente, que bueno, no creo que no nos va a dar para llegar a los 6.000 espectadores, pero que se va a ver un ambiente muy bonito, un campo prácticamente lleno y que además creo que con mucho colorido y mucho ruido, porque si viene la afición rayista va a apretar, y la nuestra la verdad que le va a sorprender también a la gente, porque hay momentos del partido que aprieta y que da gusto. Sí, habrá que ver la respuesta de la gente de Vallecas, como bien dices, que viene además, y esto a lo mejor pues os perjudica un poco, ¿no? Viene del mayor desplazamiento de su historia en Europa, y que una semana después pues veremos si la economía y las horas de descanso, de trabajo de la gente pues les da para ir en masa. Ojalá se viva un gran ambiente, y como decías, ya se han enviado esas entradas, ya están a la venta en Vallecas, y veremos un poco esa respuesta de los aficionados del Rayo para un partido bonito en ese Adolfo Suárez este jueves a partir de las 7, ¿no? Sí, así es. Ya te digo, sé esas circunstancias, esos condicionantes, incluso a lo mejor la climatología, pero sí que es cierto que tengo claro que es una afición que responde, que siempre lo ha demostrado. Como tú bien dices, el desplazamiento el otro día tan lejos de casa, un jueves, fue una auténtica pasada. Increíble, y estoy convencido, porque pude ver el partido de la eliminatoria anterior contra el Juncos, que acompañaron también. O sea, que sé que no sé en qué número, pero estoy convencido que vamos a tener la suerte de disfrutar de la afición rayista. Y como digo, para nosotros es un orgullo y un placer, porque creo que el poder acompañar al equipo y que haya un ambiente por parte de las dos aficiones bonito y que se respete todo, que haya fair play, la verdad que ojalá se dé. Ojalá. Que el duelo haya sido declarado de alto riesgo os ha obligado a suspender la fanzón. Una pena, la verdad, que lo que debe ser una fiesta del fútbol y algo para disfrutar en familia, con amigos, se vea empañado de esta manera. De todas formas, sí me gustaría que mandemos un mensaje de tranquilidad a la gente, ¿no? No, totalmente. Yo, mira, aquí por Ávila al final, que te encuentras con la gente, incluso en lugares de hostelería, que te preguntan un poco ante el temor de las noticias que salen, de un poco de que hay alto riesgo y tal. Bueno, yo entiendo que es una medida que se ha dado por parte de la delegación del gobierno, igual que ha habido otros como el Ebro Osasuna, pero estoy convencido de que es un protocolo que seguirá unos estándares, pero que creo que no va a haber ningún tipo de problema. Creo que son dos aficiones que apoyan a su equipo, que quieren disfrutar de un buen partido, de una bonita noche de fútbol, y que estoy convencido de que va a ser todo muy, muy deportivo. Para nosotros sí es verdad que es una pena no haber podido poner al final la fan zone, porque creo que era un lugar de encuentro de aficiones, de darle un poquito de ruido también para recibir al equipo, y que se viviera un día especial, como creo que es para el club, porque no todos los años juega
ante un Primera División. Por tanto, bueno, aunque eso quede un pelín deslucido, estoy convencido que la afición va a responder y que cualquier aficionado de Madrid que venga a ver el partido no va a tener ningún problema, porque tenemos una afición, la verdad, que en ese sentido ejemplar, no ha dado ni un solo problema, se han desplazado con nosotros en Liga y aquí en casa tampoco ha pasado nada nunca. Por tanto, bueno, yo sí que es verdad, como has dicho tú, hago un llamamiento a que la gente venga a disfrutar del partido, que se centre en disfrutarlo únicamente y que así va a ser seguro. Nacho, cuéntanos un poco cómo está la plantilla del Ávila de cara al partido del jueves. Has hablado con los jugadores, te trasladan un poco esa emoción, esa ilusión por este partido tan bonito para ellos y para toda la ciudad. Sí, claro, al final ves a los chicos con esa ilusión especial al final nosotros sí es verdad que tenemos una plantilla bastante joven. Bueno, intentamos que vengan jugadores con proyección, con jugadores con hambre, y al final encontrarse con un Primera División y estar en el escaparate por un día, ¿no? Que va a ser un partido retransmitido también por Movistar. Al final, para ellos es una oportunidad de darse a conocer y lo están viviendo con esa ilusión. Siempre les decimos que lo vivan con esa ilusión, pero que tampoco les supera a lo mejor el ambiente o el rival, ¿no? Pero sí que es cierto que los ves que quieren hacerlo bien, que quieren demostrar que son jugadores que incluso pueden tocar categorías superiores. No sabemos si llegar al fútbol profesional, pero a lo mejor sí a primera ref o vete a saber, porque ya te digo que algunos son muy, muy jovencitos. Y bueno, les estamos ayudando en ese proceso para que ellos lo vivan con tranquilidad, que disfruten, que hagan lo que hacen cada domingo, que al final es lo que tienen que hacer. Evidentemente van a tener un oponente mucho mejor que lo que tenemos cada domingo, pero que disfruten como lo hacen cada día y que salgan a competir, a dar su máximo, y que si lo hacen, pues seguramente se van a poder ir a casa tranquilos y muy satisfechos de haber competido en Primera División. Y desde aquí os deseamos toda la suerte del mundo, aunque entenderás que siendo un medio que cubre los partidos del Rayo y llamándonos Pasión por el Rayo Radio, pues la verdad es que tenemos una preferencia clara, pero lo más importante, lo que decíamos antes, es que vivamos una gran noche de fútbol y que disfrutemos mucho, ¿no? Un último mensaje para la gente de Ávila que nos esté escuchando y para los aficionados del Rayo Vallecano de Vallecas que nos estén siguiendo también para ese partido del jueves. Pues nada, yo les animo a que vayan, que si alguno tiene dudas por lo que sea, que crea, que diga, bueno, no sé, que incluso haga un poco de pereza, que vaya, que se van a divertir mucho, que hay dos equipos que creo que por su modelo de juego van a hacer disfrutar a todo el que vaya, que va a ser una noche muy bonita porque la ciudad, el club se está volcando para que se viva algo especial. Por tanto, creo que no hay mucho más que decir que eso, que acudan, que animen, que se vuelquen con sus equipos, que disfruten de un espectáculo, que al final esto no deja de ser un deporte y hay que disfrutar de él, y que seguramente cuando acabe el partido, sea el que sea el resultado, gane quien gane, obviamente cada afición va a querer que gane su equipo, pero pase lo que pase, que se vayan todos orgullosos de sus jugadores y de haber disfrutado un bonito espectáculo. Y para los que no puedan asistir al partido, que lo sigan también en Pasión por el Rayo Radio, tanto los de Ávila como los de Vallecas, que se lo vamos a contar con toda la intensidad, con toda la emoción y con todas las ganas de siempre, porque como decía al principio, la Copa nos mola muchísimo, es nuestra competición y la queremos seguir disfrutando. Nacho Tante, director deportivo del Real Ávila, muchísimas gracias por haber atendido la llamada en directo esta noche aquí de Pasión por el Rayo Radio. Un placer, gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación y bueno, será un placer recibiros aquí en Ávila. Buenas noches. Buenas noches. Hola, soy Pedro Riesco, exjugador del Rayo Vallecano y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. En Pasión por el Rayo Radio te ofrecemos toda la actualidad del Rayo Vallecano con las voces de los protagonistas. El mejor análisis de la jornada, las ruedas de prensa, las declaraciones de los jugadores, nuestra opinión. Y todo ello con el sello inconfundible de Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Vivimos el Rayo y lo vivimos contigo. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. En clave de franja, en Pasión por el Rayo Radio, con Miguel Ángel Tejeda y Nacho Herrero. Pues aquí seguimos en directo, a punto de llegar a las 10 en punto de la noche, a punto de cumplir una hora de programa y yo de Nacho a Nacho y tiro porque me toca. Nacho Herrero, buenas noches, ¿qué tal estás? Las copias. ¿Qué tal estamos? ¿Todo bien?
Todo perfecto. La vuelta desde Bratislava, ¿todo te fue bien? Yo creo que mejor que la tuya, porque al final más o menos creo que tardamos parecido. Casi llegamos a la misma hora, fíjate, y salí unas cuantas horas antes. Pero bueno, es lo que tiene viajar por Europa con el Rayo. Oye, que al final te puede pasar. Se quedará para siempre para el recuerdo. Por supuesto, en el anecdotario de un maravilloso viaje, de un montón de gente, de una retransmisión histórica y de un partido que al final no se dio, pero que el resultado no se dio, pero que bueno, pues el equipo estuvo ahí y al final la experiencia ya la hemos vivido. Has estado rápido, porque te iba a decir que el partido se dio, el partido se dio, que yo lo vi, que me hice 6.000 kilómetros para verlo y la rabia que te da es el resultado cuando vimos que el equipo fue claramente superior durante toda la primera mitad con ocasiones clarísimas de Alemão, de Frutos. En la segunda parte también tuvimos ese balón al palo. Y bueno, pues esto es Europa. Es que vamos un poco, pues no sé si decirlo, sí, voy a decirlo. Vamos de pardillos, nos pensamos que somos los reyes del cotarro y esto es Europa. Aquí no se ganan los partidos fáciles, ya lo estamos viendo durante todas las jornadas de esta competición. Equipos que parece que no tienen mucho nombre, por ejemplo, el Drita de Kosovo, pues ojito, parece que no tiene mucho nombre, que dices, a estos les ganamos 4 colegas y yo, pues ya te han pasado en la clasificación. Entonces, mucho ojo, mucho cuidado. Tenemos ahora mismo 7 puntos. Haber puntuado en Eslovaquia hubiera sido pues fundamental, pero no se dio. Hay que aprender y, sobre todo, pues atesorar todos y cada uno de los segundos que pisamos en esa maravillosa ciudad. Pues sí, un espectáculo en la grada, un espectáculo en la ciudad, un espectáculo de esos 2.000 aficionados de Vallecas que cada uno, de una manera o de otra, llegaron hasta Bratislava, unos por Barcelona, otros por Viena, otros por no sé dónde, por Budapest, da igual, el caso es que había que estar allí y había que vivir lo que se vivió en ese estadio, ¿no? Nadando por el Danubio vi yo llegar también algunos. Sí, fue espectacular, más de 2.000 aficionados del Rayo. Claro, como lo acaba de comentar el director deportivo del Ávila, también buena gente, Nacho, todos los Nachos somos buena gente. Para los negocios de la ciudad fue un auténtico espectáculo desde 2 días antes ya recibir a gente. Se veía en las calles, en los mercados navideños, los aficionados del Rayo consumiendo, los aficionados del Rayo relacionándose con otros aficionados, digamos, entre comillas, no violentos del Slovan de Bratislava, a los que les parecía pues muy colorida y muy importante la presencia de 2.000 aficionados de Madrid por las calles de Bratislava. Y fue precioso todo el estadio, todos los sonidos que pudimos disfrutar en Pasión por el Rayo. Y fíjate que nos vamos con la espinita clavada de cómo hubiera sonado, Miguel, una vida pirata de 2.000 personas en Bratislava. Hubiera sido, yo creo, la guinda total, pero bueno, probablemente la tengamos que reservar, quién sabe si a lo mejor para Leipzig. Justo te iba a decir, llámame loco, que nos la guardamos para Leipzig y mira, resulta que somos 2 y seguro que muchos más soñadores del Rayo, aunque queda muchísimo camino por delante. Primero hay que clasificarse y después pasar los octavos o los 16avos si te quedas por detrás. Queda muchísimo camino por delante, pero la ilusión, como la hemos tenido con la Copa, como la tenemos con la Liga, como la tenemos cada vez que salimos por ahí o cada vez que juega el Rayo, esa no nos la puede quitar nadie. Entonces, ¿por qué no soñar con estar en Leipzig y por qué no soñar con esa vida pirata que sería, vamos, el colofón a algo que no nos podríamos imaginar? Imposible que alguien hubiera soñado con algo así. Ese es nuestro trabajo, eso es lo que nos corresponde a medios, aficionados, seguidores, etcétera, etcétera, y a los que pisan el césped, entrenadores, cuerpo técnico, futbolistas, les toca aprender, tomar muy buena nota del sufrimiento que hemos pasado en Göteborg, del sufrimiento que nos hizo pasar el Lech Poznan, del sufrimiento que nos ha hecho pasar el Slovan de Bratislava, que venía sin puntuar, y tener mucho ojito porque quedan todavía 2 partidos, lo que puede pasar de todo. Te puedes clasificar sin puntuar, puedes no clasificarte aún puntuando, dependiendo de los resultados, pero bueno, lo que tiene que hacer el Rayo, el rayismo, lo primero, disfrutar de la experiencia, y el Rayo sobre todo también hacerlo, pero desde la perspectiva del fútbol, aprendiendo esa experiencia europea que de momento todavía le falta. Sí, sobre todo porque el siguiente rival es de AUPA, el Jagiellonia de Białystok en Polonia,
y después, como decías, el Drita, que ya se ha metido ahí también en la pelea, que si no recuerdo mal está octavo, con lo cual es uno de los equipos que ahora mismo irían directamente al cruce de octavos, se saltarían una ronda, y nosotros pues en ese puesto 12 pues tendríamos que pelear con una eliminatoria más. Otro partido más para disfrutar por el lado bueno, y por el malo pues más carga de partidos para una plantilla que ya está bastante castigada. Y fíjate de lo que estamos hablando, estamos ya queriendo que el Rayo se meta entre los 8 mejores de la Conference, cuando si nos hubieran preguntado en verano, yo creo que a cualquiera le hubieran dicho, bueno, pues sí, por los partidos de la liguilla, que lo juguemos y disfrutemos y punto y se acabó. Pero ya hemos visto que el equipo ha arrancado bien, que es capaz de tener ese gen competitivo, de ganar a un rival algo más asequible como fue el Esquendia, de sufrir para sacar un punto de Göteborg, de sufrir para remontar el partido, un ambiente fundamental y especial contra el Les Poznan, y de mover a 2.000 personas que están ilusionadísimas con la competición. Viene el Jagiellonia, como tú dices, que es un equipazo con jugadores como Pululu, que es un delantero que el otro día se estrenó, pero que tiene el gol siempre en la cabeza, y el Drita, que como tú dices, es que no ha perdido un partido, es que lleva 2 empates, 2 victorias, y es que si no me falla la memoria, creo que lleva solo un gol encajado en estas 4 primeras jornadas. La gente dirá que son los rivales, son muy malos, que todos son muy... Sí, vale, sí, que tú quieras, pero es que no se le mete un gol, es un equipo muy difícil, que tiene un sistema defensivo muy férreo y que está haciendo pues su competición, pero que todavía hay que poner todavía más en valor que el Rayo va en 12º lugar, que tenemos 7 puntos, que estamos bien clasificados, que tenemos todos ese dolor de corazón de que nos ha pasado de el empate contra el Madrid, que se te va a la posible victoria, el empate contra el Oviedo, que sí, que si no con el penalti, otra derrota en Bratislava, otro empate ayer contra el Valencia, y parece que hemos caído en ese pozo de decir que ya no valemos para nada, y yo creo que el equipo está bien. Es que no le podemos pedir más a un Rayo Vallecano que está jugando 3 competiciones, que yo no sé si queremos que estar en Champions primeros y metidos ya directos en la final de la Copa del Rey. Es que somos el Rayo, encima estamos teniendo unas bajas terribles en los últimos partidos, y hay que ponerlo todo en su contexto. Pero fíjate lo que es este fútbol y esta competición, que el Rayo con el gol de Fran estaba líder de la Conference, y 2 goles después resulta que caes al puesto 12. Es una barbaridad lo que se está cociendo ahí, a falta de 2 jornadas nada más, 2, para que se decida quiénes van por un lado, quiénes van por otro y quiénes se van a su casa. Eso es, y bueno, que fíjate que te separan 12 puestos del puesto 24, que ahora mismo, si no me fallan las cuentas, creo que tienen 3 puntos, lo que quiere decir que si tú sacas algo positivo de Jagiellonia y la cosa por abajo no se mueve demasiado, quiere decir que no ganan todos los de abajo, cosa que sería realmente sorprendente. Prácticamente ya tendrías conseguida la eliminatoria previa, por así decirlo, de esa ronda. Creo que son 32avos, si no me falla 16 creo, me parece. O 16, sí, bueno, 16. Estarías ya metido ahí. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer el Rayo es lo que he comentado, disfrutar de la experiencia, todo el rayismo de lo que ha sido viajar hasta Bratislava, estar allí con la gente, disfrutar de una experiencia europea, y el Rayo coger esas tablas, coger esa experiencia, empezar a amasarla y saber que los partidos de la Conference se mueven y se juegan a un ritmo muy distinto y que se resuelven en pocos minutos. Ya vimos contra el Les Poznan que con 0-2 el Rayo fue capaz de dar la vuelta en menos de media hora para un 3-2, y lo vimos en Bratislava cuando del 48 al 51, en 4 minutos, perdimos eso que tú has comentado, de ser líderes a pasar a ser duodécimos. Por explicarle un poco a la gente cómo funciona el tema de la clasificación, los 8 primeros van directamente a octavos, y los desde el puesto 9 hasta el 24 juegan entre ellos por orden de clasificación, es decir, el noveno iría con el 24, el décimo con el 23, para quedar otros 8 que serían los que se enfrentarían ya en la siguiente eliminatoria. O sea que sería increíble entrar entre los 8 primeros, pero si no, estar entre los 24 es el objetivo para poder seguir avanzando, ¿no? Claro, el objetivo es entrar entre los 24. Ese es el mínimo. A partir de ahí, todo es un premio, todo es un regalo, que como decimos, los equipos pasan por diferentes momentos. Quizá a alguien ya no le gusta cómo está Isi de momento físico, de momento de fútbol, o Jorge de Frutos ya no enchufa los goles que enchufaba. Bueno, oye, se puede hablar, se puede debatir, podemos estar más o menos de acuerdo,
pero es que no podemos estar con todos los jugadores al máximo, en su momento de máximo de calidad durante todos los partidos. Ha tenido de frutos Álvaro un arranque espectacular, explosivo. Ahora están pues en un momento algo más valle, pues vamos a seguir apretando, vamos a buscar a otros jugadores, como hemos visto que está creciendo ahora Gerard Gumbau, vamos a sorprender con Mendy, con ese remate de cabeza, aprovechar la estrategia que no se nos está dando mal y a meter a más futbolistas en esa rueda de la que siempre habla Íñigo. Y si eso nos conduce hacia el enfrentamiento de los 16avos, pues bienvenido sea, desde luego por mi parte lo va a ser, y si eso nos conduce al enfrentamiento de octavos saltándonos una ronda, pues fíjate lo que significaría para el Rayo casi repetir su mejor clasificación histórica en una competición europea. Y la retransmisión bien, maravilloso. Por desgracia ya no tengo a mis abuelos que me lo puedan decir, sí que tengo algunos amigos que nos han felicitado yo creo que por lo bien que nos lo pasamos, ¿no? Por cómo lo disfrutamos, por cómo lo compartimos, por cómo estuvimos en esa retransmisión desde Bratislava en Pasión por el Rayo Radio. Yo me lo pasé genial. Sí, hay unos momentos de cierta zozobra en el que el frío empezó a arreciar, sí, claro, en el que ya perdiste varios dedos del pie y dudaste entre si seguir o no, pero bueno, lo hiciste por los oyentes, lo hiciste por nuestros amigos de Red Piso que nos habían llevado hasta allí, por los colaboradores por Autoescuela Radio, por Gestoría Rueda, lo hiciste, te sacrificaste y bueno, hemos perdido algunas partes de lo de pie, pero no pasa absolutamente nada. No pasa nada, bailando una jota uno entra en calor y no hay ningún problema. En Bratislava donde haga falta, ¿no? Bueno, ya fuera de bromas, la verdad es que fue una maravilla y es que todo ayudaba. El estadio tenía una acústica espectacular, el trato del eslogan de Bratislava fue maravilloso, la ubicación que conseguimos pues fue privilegiada, el frío también te hacía disfrutar de lo que tienes en otros momentos, que es el calor humano. Y bueno, pues más de 2.000 personas que estuvieron ahí en ese fondo y las otras 14.000 de la afición rival que también apretaron y empujaron como si les fuera la vida en ello, porque les iba la vida en ello. Y todos los que siguieron el partido con nosotros desde la distancia, desde Vallecas o desde cualquier otro punto del globo, porque se nos oye a través de cualquier sitio, disfrutando de ese partido que al final, como decía antes, el resultado no se dio, pero el espectáculo fue máximo. Y después de eso ya uno dice, bueno, has vuelto de viaje, el palizón que te pegas, estás diciendo, ¿ahora qué toca? No sé si es viernes, si es sábado, si es domingo. Cuando te das cuenta dices, pero ¿cómo? ¿Que el lunes ya tenemos que volver otra vez? ¿Que está jugando el Rayo contra el Valencia? ¿Que ahora qué es? La Liga, ¿no? Es la Liga. Bueno, sí, pues la Liga. Y otra vez a pelear por 3 puntos, otra vez a disfrutar del fútbol, esta vez en Vallecas. Sí, yo tengo un pequeño truco para esa gente que siente pues esa zozobra, esas dudas. Si el partido es viernes o el lunes, es la Liga, siempre. Vale. De eso que nadie dude, que el horario más fatal y más horrible del mundo es la Liga de Tebas. La Liga de Tebas. Exactamente. Vale. Y yo creo que en homenaje por lo bien que nos lo pasamos en Bratislava, pues se dieron unas condiciones climáticas anoche muy parecidas a las de Eslovaquia para hacernos sentir todos esos recuerdos. Y casi incluso el partido también nos llevó por ese camino. Sí que es cierto que a nivel informativo, sobre todo, se empiezan a golpar las cosas, te puedes dejar cosas por el camino. Lo que comentabas también con el director deportivo del Ávila, con Nacho, los aficionados pueden llegar a sentir que quizá ya el viaje a Bratislava ya es el esfuerzo suficiente y que ahora otro viaje a Ávila quizá es más complicado económicamente, de cansancio, etcétera. Pero yo creo que a mí me pasa, no sé si te pasará a ti, Miguel, supongo que sí, me pasa lo contrario. Cuanto más veo jugar al Rayo, más ganas tengo de verlo en más competiciones. Y si mañana tendríamos que jugar un partido de Champions, pues yo estaría encantado de ir a cubrir donde fuese el partido de la Champions, vamos, yo ningún problema. Y como dices tú, anoche partido contra el Valencia, otro empate, 3º consecutivo. Y bueno, pues ahí vamos, de uno en uno, como una hormiguita, de poquito a poquito. De hecho, yo he echado de menos un partido hoy, he mirado y he dicho, hoy no juega el Rayo, esto no puede ser, yo ya me estoy acostumbrando a lo bueno aquí.
Están jugando otros, pero eso es que no tienen interés ninguno prácticamente. Sí, ni me he enterado, me da bastante igual. Bueno, lo del partido de ayer, el golazo de Mendy, que el Rayo, pues sí, mucho volumen, muchas llegadas, muchos intentos, algunos se cuentan como remates y dices, bueno, es que si le doy yo lo mismo me sale parecido, pero que al final un punto contra un Valencia bastante flojo, sobre todo en la primera parte, me pareció de los peores equipos. Sí. Y en un ambiente que empezó muy frío con la huelga, bueno, con la protesta del fondo, que después cuesta enganchar a la gente, que cuando te das cuenta estás ya en el minuto 24, en el 26 y hasta que llega el gol, pues como que sí pero no, bueno, un poco todo bastante deslavazado, ¿no? Sí, es así, tal cual lo has expuesto tú cronológicamente. Es que es un lunes, es que es a las 9 de la noche. Llegas casi del trabajo con la hora justa para tomarte algo y entrar al partido sin haber pasado por casa o sin entrar en calor, y encima hay pues esa protesta lógica y entendible. Oye, cada cual, además con sus voces y sus gargantas, puede hacer lo que quiera, y luego ya pues vas un poco a remolque todo el partido, porque también sí que es cierto que el Rayo tiene pues un par de oportunidades muy claras. Recuerdo la que saca en la línea el futbolista del Valencia, el defensor, o la que tiene Unai López, que se le escapa al portero, que también yo casi la veía dentro, pero realmente la primera parte del equipo tampoco invita, es un juego excepcional que digas vaya partidazo estamos haciendo, pero bueno, pues el Rayo, la verdad es que muy superior a un Valencia que yo creo que es que ni compareció en los primeros 45 minutos. Terrible. Vamos, cualquier comparación con el Valencia de hace, no te digo ni 5 años, 10 años, es que es totalmente horrible, pero bueno, eso es lo que les ha tocado para que la gente se dé cuenta de que no siempre eso de que venga alguien con mucha pasta y compre el club. Sí, vamos, ni loco, ni regalado lo quiero yo. Así que bueno, pues el Valencia se fue perdiendo con esa gran jugada de estrategia en ese gol de Mendy, que se erigió como protagonista, consiguiendo su primer gol en la élite. Cómo lo celebró el muchacho, ya no sabía si saltar, si gritar, si tirarse, casi se cae. O sea que es uno de esos momentos que te devuelve pues la felicidad al fútbol, de ver una felicidad genuina de un chico que es joven y que acaba de meter su primer gol en la élite del fútbol profesional. Y bueno, pues ya encaminamos a la segunda parte, que bueno, pues el Rayo, yo creo, si no estás de acuerdo conmigo, acusó mucho el esfuerzo de la Conference del jueves pasado. Sí, se nota, y bueno, lo intentó y por momentos cuando se recuperó un poco volvió a ser mejor que el Valencia. El Valencia tenía control de balón pero no hacía nada de daño, y fíjate cómo llegó el gol del equipo de Corberán. Bueno, pues al final ese reparto de puntos, que yo creo que por los méritos hubiera sido más claro una victoria del Rayo, porque el Valencia bastante flojo durante todo el partido. Incluso cuando jugó mejor tampoco daba la impresión de ser un equipo que dices en cualquier acción te van a meter un gol. Pues no lo parecía, y mira, en cualquier tontería al final termina entrando, ¿no? Sí, y es una cosa que nos está pasando mucho en la competición, y nos tenemos que ir al jueves y lo vemos en dos jugadas que son pues es que no generan ningún tipo de peligro. El eslogan en esa segunda mitad, el córner viene de donde viene, el balón cruza 2 veces el área, al final todo el mundo va a la marca corta, nadie se queda al pase atrás, algo que es que de primero de juveniles, y te meten el 1-1, ¿para qué vamos a hablar del 2-1? Algo pues impropio de que le pase a un futbolista como Florian Leyen. Sí. Pero es que ayer contra el Valencia estás en la misma. Es que yo creo, si no fue el primer tiro a puerta, pues sería el segundo, pero que es que tampoco llevaba ningún tipo de peligro, y era una jugada, con perdón por expresarme así, era una porquería de jugada. Es que ni siquiera se atisbaba que el Valencia estuviera generando superioridad o peligro para llevar el balón a las redes, y pega en Mendy y va para adentro, con desgracia para él, que estaba tan feliz en la primera parte. Bueno, por cerrar capítulo Liga, y como hasta el lunes de la semana que viene no volvemos a tener programa, pero se nos acumulan los acontecimientos, los partidos, las competiciones, el fin de semana partido contra el Español. Sí, un Español que, si no me equivoco, creo que va sexto. O sea, ha pasado del año pasado de sufrir por no descender casi hasta las últimas jornadas, ha pasado a hacer un proyecto basado en futbolistas jóvenes con hambre, que tienen gol, encabezados por alguien con muchísima experiencia,
como es Quique García, que le llaman el obrero del fútbol, y es que tienen toda la razón, porque es un tío que se construye cada minuto que está en el terreno de juego, se lo ha ganado él por sus méritos, y que con sus casi 30 y pico tacos, pues ahí está, enchufando goles que valen 3 puntos, como fue la victoria contra el Celta, pero también, oye, hay que ir sin miedo y sin ningún tipo de vergüenza ni de cobardía, porque el Español esté mejor clasificado, porque ya vimos el año pasado que era un Español, yo creo que incluso mejor en la idea en esas primeras jornadas, y el Rayo le tuteó durante muchísimos minutos, pudiéndose llevar el partido. Después sucedió aquella infausta jugada en aquella transición, pero bueno, yo creo que este Rayo, teniendo esta semana, entre comillas, algo más de tiempo para preparar, porque recordemos que tenemos el desplazamiento a Ávila, pero bueno, por suerte está aquí al lado, no es a Bratislava, y se va a poder preparar algo bien. A lo que sí que tengo yo algo más dudas es lo que va a poder hacer Íñigo con el 11 titular, porque es que tenemos un chorro de bajas muy, muy importante. Entonces, algo de titulares yo creo que va a haber contra el Ávila. Tampoco puede ser lo contrario, porque ya lo has avisado tú, ese es un partido que como te confíes te van a pintar la cara, y si no, que le pregunten al Valladolid. Y después viaje contra el Español, con el que hay que salir con todo, porque bueno, pues en los partidos de Liga es que no te puedes descuidar, porque tampoco estamos tan lejos de la zona de abajo. Al Valladolid y al Oviedo, que al Oviedo sí le tumbaron, al Valladolid le llevaron hasta la prórroga, y fíjate, al final ganaron 2-4, pero sufriendo y muchísimo contra un segunda ref, que es el mismo segunda ref con el que nos vamos a cruzar nosotros el jueves. Decías lo del Español, efectivamente, sexto con 24 puntos, empatado con el Betis, 4 por encima de Getafe y Atleti. Es que están los grandes, Barcelona, el Madrid, el Villarreal, Atlético de Madrid, Betis y Español, y por delante del Rayo únicamente Getafe y Athletic, porque el Rayo es noveno. Estamos diciendo, bueno, que venimos del empate con el Oviedo, del empate con el Valencia, de haber perdido en Bratislava, que el equipo parece que no está noveno en la clasificación, Nacho, en primera división, ojito. Claro, yo por eso decía que yo creo que es algo más anímico el hecho de haber perdido, de que la gente vio que el viaje pues terminó de esa manera, ha caído en esa especie de, no sé si pozo, no sé si depresión de resultados, pero es que el equipo, hay que recordar que es que está bien clasificado en la Conference, está bien clasificado en la Liga, porque de momento encabezamos ese trenecito con 17 puntos de equipos que vienen, porque has comentado los equipos que están por encima, que más o menos hay un pequeño salto importante de puntos entre unos y otros, y bueno, después nuestra, de esos 17 puntos que está el Rayo noveno, pues viene un trenecito de muchos equipos que tienen 16, que tienen 15, que tienen 14, pero bueno, que es que hay que estar ahí, es que hay que tener esos 17 puntos que ya atesoramos, y el equipo también está bien en Copa, pudiendo meterse a la siguiente ronda contra el Ávila. Hay que, yo creo, levantar la cabeza, hay que ser conscientes de que seguimos siendo el Rayo, el equipo que hace ni 4 o 5 años estaba en segunda división, sufriendo, jugando unas eliminatorias de playoff porque había quedado sexto, casi sobre la bocina después de que perdieran en el último minuto otros equipos. Y que aquí no se consigue absolutamente nada fácil, que todo lo que se consiga en la Liga, cada punto, la clasificación de Copa, cada viaje europeo es a cara de perro, y que hay que seguir peleando, seguir apretando los dientes desde la grada y desde el césped. Pues fíjate lo que decías tú, con 17 puntos el Rayo, y en ese trenecito que le siguen, Real Sociedad, Elche, Celta, Sevilla, tienen 16, 15 tiene el Alavés y 14 el Valencia. Es que en 3 puntos hay un montón de equipos, y ojo que después viene el Mallorca y el Osasuna, que tampoco están tan lejos, con 13 y 12, igual que el Girona, que ya está en puestos de descenso con 12 puntos también. O sea que es que hay que estar muy, muy, muy pendiente de lo que viene por ahí detrás, Eso es, todo el mundo está con la vista puesta en la Conference, vamos a ver si nos metemos entre los 8 primeros, vale, sí, me parece lógico, pero es que los partidos de Liga hay que jugarlos, como digo, a cara de perro también, y si sumas un punto contra el Valencia, pues es un puntito que sumas tú, uno que suma el Valencia, pero son puntos que no te restan. Y así hay que hacer con todos los rivales de aquí a que termine la temporada, porque nadie te va a regalar nada, el Español está ahora mismo en una posición ideal, y vamos a ver si aprovechamos esa relajación que puedan llegar a tener para sorprenderles en ese partido, que estoy seguro va a ser un partidazo, y estoy convencido de que el Rayo, pues afortunadamente, ya digo, en esta semana va a poder preparar algo más
ese encuentro no teniendo competición europea entre medias. Precisamente esa palabra, la de relajación, es la que no se debe dar el jueves en ese partido de Copa ante un Real Ávila que seguro que va a salir con el cuchillo entre los dientes, que van a apretar, que ya nos ha dicho su director deportivo que es un equipo que es valiente, que intenta, que propone a su nivel, ¿vale? Estamos hablando de un segunda ref, pero ya lo hemos visto otras temporadas y lo pasamos muy mal con Unionistas y hemos sufrido en algunos otros partidos en los que dices, ojo con los equipos de competiciones inferiores que no son nada sencillos, que con su público se vienen arriba, que como tengas una mala tarde, una mala noche, te complican muchísimo la vida y tienes que estar muy pero que muy concentrado, no pensando que como yo soy de primera división ya estoy clasificado. De esto hay dos personas que pueden dar testimonio. Una es Miguel Ángel Tejeda, que estuvo en Tarazona, estuvo en Teruel, y la otra es Óscar Valentín, que fue el autor de los 2 goles que nos metieron en la prórroga contra esos 2 equipos, que si mal no recuerdo, creo que uno era primera ref y el otro era segunda ref, si mal no recuerdo. O sea que, es que no está tan lejos en nuestra memoria esos partidos. Creo recordar que era alguno ya con Andoni Iraola en el banquillo, no sé si el otro era Paco Gémez, puede ser. Sí, con Paco. No está tan lejos ese escenario con un Ávila que, como dices tú, es un club centenario, es un club que ha militado varias temporadas en la categoría de bronce del fútbol español y que sus jugadores van a tener muchísimas ganas, van a estar como locos por la música de meterle mano a un Rayo Vallecano que, como decimos, que no se puede relajar. Y lo que te digo es que tampoco Íñigo va a echar un vistazo al banquillo y va a tener mucho donde poder elegir para poder relajarse, porque, como decimos, pues tenemos a Trejo que está fastidiado, lesionado, a Mendy ayer no tenía muy buena pinta, a eso hay que sumarle también a Mumin, que bueno, por cierto, hoy lo hemos visto ya volver con los entrenamientos con el primer equipo, no sé yo si irá a convocatoria, me parece demasiado pronto con un entrenamiento o dos ir al partido. Tienes también a Randy Enteca todavía lesionado, lo de Pedro Díaz veremos a ver si es capaz de llegar, porque sé que está forzando, pero a mí me parece que en Copa creo que sería un error forzarle. Sí, con calma. Y es que al final son 5 o 6 futbolistas que no tienes. Entiendo que por la sanción de Pate en Liga, que afectará al partido contra el Español, será uno de los que van a ser parte del 11 titular de Íñigo. Y quizá Isi también, que tampoco jugó contra el Valencia anoche por el tema de descanso. Y a partir de esos 2 jugadores, pues obviamente Dani Cárdenas, que está siendo el portero de la Copa, y a partir de ahí, pues ya que los oyentes de Pasión por el Rayo, incluso nosotros, podamos intentar adivinar por lo que se está viendo en los entrenamientos el posible 11, que como digo, no va a ser un 11 de relajación, porque es que Íñigo tampoco tiene mucho donde poder elegir. Y además hay que tener cuidado con las fichas de los jugadores y demás. Sí, entonces... De hecho, Marco, tampoco va a poder jugar porque tuvo una sanción, no sé si es de 3-4 partidos en Orihuela y no puede cumplirlos, es decir, que no puede participar porque está sancionado y si lo hiciera, pues el Rayo caería en la elección indebida. Y como tú dices, es que el resto de futbolistas, pues salvo Becerra, que está participando más con el primer equipo, tampoco hay muchos jugadores del filial que estén yendo a estas convocatorias con la Copa. No. Bueno, ya hemos escuchado también al director deportivo del Real Ávila que les gustaría, evidentemente, llenar el estadio, que estén repletos esas 6.000 localidades, que va a ser complicado, pero bueno, aunque haya 4.500, 5.000 personas en ese estadio, seguro que también es otro punto a favor, evidentemente, del Real Ávila y otro punto a tener en cuenta también por el Rayo Vallecano, que está acostumbrado a los grandes estadios, a los ambientes duros, complicados. Lo vimos en Bratislava y lo hemos visto en cada uno de los partidos que ha tenido que disputar, pero que también es un factor en el que hay que incidir y hay que tener cuidado, ¿no? Sí, y también hay que ponerlo todo un poco en proporción. Hay que considerar que Ávila pues tendrá una población, no sé, 80.000, 90.000 personas. Estamos hablando de que van a meter casi 6.000 ahí, es lo que quiere decir que va a estar casi un 10% de la ciudad viendo el partido de fútbol, lo cual a mí me parece una auténtica burrada. Me parece que es algo espectacular. Hablas de ese ambiente duro, estoy seguro de que la gente va a apretar. Lo vivimos en Juncos, menudo susto, nos pegamos con ese 1-0 y cómo apretó la gente durante 10-15 minutos, que parecíamos que teníamos la eliminatoria complicadísima.
Y para ellos pues es una fiesta del fútbol. Estoy convencidísimo de que la gente lo va a disfrutar, de que todo este rollo patatero que nos quieren vender del alto riesgo y toda esta historia, al final lo que hacen es, como lo has comentado tú, Nacho, meterle el miedo en el cuerpo a la gente. Sí. Lo hemos vivido un poco en Bratislava. Iba la gente con ese miedo, con ese susto de qué iba a pasar, y al final, afortunadamente, no pasó nada importante, porque yo creo que cuanto más nos centremos en disfrutar del fútbol y más olvidemos el resto de cosas, mejor nos irá. Hay tiempo y espacio para todas ellas, obviamente defendiendo los valores que defendemos, ni más ni menos, pero que eso no se dirime en una grada. Pero bueno, cada cual que lo tome como quiera. Y yo estoy convencido pues de que va a haber muchos aficionados del Rayo por Ávila este jueves, disfrutando de su gastronomía, trayéndose incluso a lo mejor unas yemas de Santa Teresa. Imagínate que la gente pues se trae ese recuerdo y ojalá que nos traigamos también la clasificación para el sorteo de la Copa del Rey, que sería pocos días después, aunque como me has comentado tú fuera de la emisión, a mí eso era algo que me ha pillado totalmente fuera de juego. No jugaremos como el resto de los equipos. No, porque la siguiente ronda de Copa se disputa en la semana en la que el Rayo tiene que jugar el partido con el Drita, y por lo tanto el equipo de la Conference, en este caso el Rayo, tiene que mover su partido. En caso de clasificarse, tendría que mover su partido al día 6 de enero. Todos los demás jugarían en esa semana en la que el Rayo está jugándose el pase a la siguiente fase de la Conference, y nosotros, de ganar al Ávila, nos iríamos al 6 de enero. En principio es la fecha que está prevista, si no hay cambio de última hora, pero la que está indicada es el 6 de enero, o sea que fíjate. Sí, y en esa perspectiva que me has descubierto, sí clasificamos y si incluso superamos la siguiente ronda. Nos quejábamos del calendario de diciembre, pero el de enero también es morrocotudo. El día 2 Getafe, el 6 Copa, el día 9 otro partido de Liga, en la Copa, ya en la eliminatoria correcta, volvería a ser la siguiente semana, después otra vez Liga, o sea que cuidadito con los días que le vienen al Rayo, y a los futbolistas pues me imagino que Íñigo y el cuerpo técnico les pondrán plan de dieta para las Navidades, que ninguno se pase con turrones ni mazapanes, porque si no alguno va a ir con el turrón de chocolate en la boca el día 2, casi sin digerir. Y nosotros a disfrutar de los partidos, a disfrutar de las retransmisiones. La siguiente es la de este jueves en la Copa del Rey ante el Real Ávila en Pasión por el Rayo Radio, con Red Piso en las oficinas de Palomeras, de Ensanche La Gavia y de Villa de Vallecas, y también, como no, con el Grupo Rueda y con Autoescuela Rayo, que nos vuelven a acompañar tanto en los partidos de Conference como también en los de la Copa del Rey. Sí, y esto, nos han acompañado incluso en playoffs de tercera ref, es decir, que por estar en la zona más humilde del fútbol español, obviamente si estaban, también tienen que estar con nosotros, y no vamos a agradecerles nunca lo suficiente el estar cuando las cosas nos han venido bien dadas en este sueño europeo. Ahora este sueño de esta temporada va a pasar por Ávila, y allí estaremos la gente de Pasión por el Rayo para contaros el partido en la radio, en Pasión por el Rayo Radio, y disfrutar o intentar disfrutar de lo que será un partido, estoy seguro, muy emocionante, y ojalá que nos traigamos la clasificación para Vallecas. Pues allí nos vemos, Nacho. Un placer como siempre. Gracias. El placer siempre es mío. Un abrazo para todos. Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Toda la actualidad del Rayo Vallecano en Pasión por el Rayo Radio. Bueno, parece que tenía ganas yo de despedir a Nacho, pero es que me queda algo por recuperar y por hablar de ello. Todo el tema de la cantera, que hoy, como hemos hablado de la Conference, hemos hablado de la Liga, hemos hablado de la Copa del Rey, hasta se me ha ido de la cabeza, Nacho, que sigas por ahí, ¿no? Aquí seguimos, ya me resultaba a mí extraño, me he dicho adiós, pues adiós. Sí, nada, rápidamente, Miguel, la cantera, esta semana hemos tenido 2 partidos, derrota del filial 0-2 contra el Intercity en Alicante, otra derrota, la tercera consecutiva por el mismo resultado de los de Jorge Vallejo, que entran en esta pequeña crisis de resultados, aunque bueno, ya veíamos teniendo una muestra hace aproximadamente un mes también de resultados con
con la portería rival a cero. Bueno, yo creo que en el mercado de invierno el equipo va a tener que acudir a fichar algún futbolista, pues sobre todo de esa zona de puntera. Y el otro resultado del fin de semana fue la victoria por 2-0 del Rayo Juvenil contra el Diocesano, que nos permite seguir ahí segundos clasificados con 25 puntazos, y lo que es todavía más llamativo es que el líder, el Madrid, perdió contra el Badajoz, por lo tanto recortamos 3 puntos y bueno, oye, puestos a soñar, ya nos hemos puesto en Leipzig mucha gente con el sueño, pues ¿por qué no soñar que podemos repetir una liga de juveniles? Aunque bueno, es algo todavía mucho más complicado, incluso creo yo, que lo de Leipzig. Bueno, pues recordamos también a nuestros oyentes que pueden elegir el mejor jugador del partido ante el Valencia gracias a Red Piso, y que en breve, en muy poquito, vamos a dar el ganador o la ganadora de la camiseta del mes de noviembre. Eso es, estamos peinándolo entre preparativos del viaje de Polonia, preparativos del viaje de Ávila, preparativos de vuelta de Bratislava. Estamos ahí intentando peinar a encontrar al ganador o ganadora del MVP Red Piso de noviembre, y ya estamos con el MVP Red Piso de diciembre. ¿A quién ha sido el mejor jugador del Rayo Valencia? Pues Mendy, pues vota por él. En Twitter, en Instagram, MVP Red Piso, con la gente de Red Piso Palomeras. Vuelve otra vez el ciclo, lo que quiere decir que ya hemos regalado vamos a regalar las 3 primeras, y todavía nos faltan 6 más, casi nada. Bueno, ahora sí, que descanses. Gracias. Ya no queda nada. Un abrazo. Hasta luego, chao. Pasión por el Rayo Radio, pasión por el Rayo Radio, toda la actualidad del Rayo Vallecano en Pasión por el Rayo Radio. Columna de opinión en Enclave de Franja. Andaba reflexionando yo esta mañana sobre los beneficios y los perjuicios de tanto partido del Rayo Vallecano en apenas un mes. Que el Rayo juegue cada 3 días es una bendición para los que no nos cansamos de ver fútbol y de seguir a nuestro Rayo, pero no sé si a la larga terminará provocando una saturación a todos los niveles. Está claro que deportivamente el cansancio tarde o temprano podría hacer mella. Íñigo Pérez está empeñado en trabajar esta fase de la temporada con la máxima inteligencia posible, repartiendo esfuerzos y dando protagonismo a la mayoría de sus futbolistas. Aún así, los achaques aparecen. Alemão hace poco, De Frutos, Trejo, por no hablar de los jugadores de más largo recorrido como Pedro Díaz, Luis Felipe o Mumin. Por unas causas u otras, la plantilla no está al completo y la carga de partidos europeos, ligueros y de Copa del Rey, veremos qué saldo final nos deja antes del parón navideño. Pero más allá de lo deportivo, también quiero centrarme en lo social. Venimos de un desplazamiento histórico y maravilloso a Bratislava, con cerca de 2.000 aficionados del Rayo poniendo color y calor a la fría capital de Eslovaquia. Apenas 4 días después, es decir, ayer, el Rayo volvió a jugar contra el Valencia, era el turno de la Liga. Y tan solo 3 días más tarde, es decir, pasado mañana, llega la Copa en Ávila. Es una gozada poder disfrutar del Rayo cada 3 o 4 días, pero también entendería que se note en este desplazamiento la acumulación de partidos. No sé si se venderán todas las entradas de visitante, aunque el precio, 35 €, tampoco invita demasiado a un desplazamiento masivo. ¿Qué queréis que os diga? En cualquier caso, y hagáis lo que hagáis, recordad que podréis seguir el partido en directo en Pasión por el Rayo Radio desde el Adolfo Suárez, y que el jueves que viene volveremos a viajar, el siguiente jueves, a viajar con el Rayo para irnos hasta Białystok en Polonia para cerrar los desplazamientos europeos del Rayo en la fase de liguilla. Os esperamos el jueves aquí, en Pasión por el Rayo Radio. Hola, soy Felines, exjugador del Rayo Vallecano, y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Estamos en la grada. Nos colamos en el vestuario. Te acercamos la sala de prensa. Viajamos por ti, viajamos contigo. Somos Pasión por el Rayo Radio. Vívelo con nosotros. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio.
Si quieres la camiseta del Rayo Vallecano, las oficinas de Red Piso Palomeras en Sánchez la Gavia y Villa de Vallecas junto a Pasión por el Rayo te la regalan. Síguenos en Twitter e Instagram y juega con nosotros y durante 9 meses regalaremos una camiseta oficial para que vistas la franja. Red Piso Palomeras en Sánchez la Gavia y Villa de Vallecas te regalan la camiseta oficial del Rayo Vallecano en Pasión por el Rayo. ¡Viste la franja! Resultados y clasificaciones en Enclave de Franja. Pues 38 minutos por encima de las 10 de la noche, seguimos en directo en Enclave de Franja en Pasión por el Rayo Radio y ahora con los resultados y las clasificaciones de la jornada. Vamos a ello. Jornada 13 en Primera División con estos resultados: Getafe 1, Elche 0, Mallorca 2, Osasuna 2, Barcelona 3, Alavés 1, Levante 0, Athletic de Bilbao 2, Atlético de Madrid 2, Oviedo 0, Real Sociedad 2, Villarreal 3, Sevilla 0, Betis 2, Celta 0, Español 1, Girona 1, Real Madrid 1 y Rayo Vallecano 1, Valencia 1. La clasificación encabezada por el Barça con 34, Real Madrid 33, Villarreal 32, Atlético de Madrid 31, Betis 24, Español 24, el Rayo es noveno con 17, 5 por encima del descenso y a 6 de Europa. Y la próxima jornada, porque esto no para, será la número 15, Real Oviedo Mallorca, Villarreal Getafe, Alavés Real Sociedad, Betis Barcelona, Atlético de Madrid, Elche Girona, Valencia Sevilla, Español Rayo Vallecano, Real Madrid Celta y Atlético Osasuna, Club Atlético Osasuna Levante. Y el jueves a partir de las 7 desde Ávila, desde el Adolfo Suárez, Ávila, Rayo Vallecano de la Copa del Rey aquí en Pasión por el Rayo Radio, que nadie se lo pierda. Y vamos con la segunda ref masculina y con la jornada 13. Orihuela 0, Alcalá 1, Las Palmas B1, Conquense 1, Fuenlabrada 3, Colonia Moscardo 0, Intercity 2, Rayo Vallecano B0, Socuellamos 2, Coria 0, Tenerife B3, Real Madrid C3, Rayo Majadahonda 0, Navalcarnero 0, Ilicitano 1, San Sebastián de los Reyes 2 y Quintanar del Rey 3, Getafe B1. La clasificación encabezada por el Rayo Majadahonda con 27, el Sanse tiene 25, Getafe B24, Coria 23, Intercity 20 y el Rayo está en el puesto 13 con 16 puntos, un puesto por encima del playoff. Y la próxima jornada, Colonia Moscardo Rayo Majadahonda, Real Madrid C Socuellamos, Conquense Orihuela, Rayo Vallecano B Las Palmas B, Getafe B Ilicitano, Navalcarnero Alcalá, Coria Tenerife B, Fuenlabrada Quintanar del Rey, San Sebastián de los Reyes Intercity. En la segunda red femenina no hubo jornada de descanso. La clasificación, recordamos, encabezada por el Zaragoza con 26, Español B con 23, Badalona B con 22, el Rayo es 13º, el Rayo femenino con 7 puntos, penúltimas a 3 de la salvación. Y la próxima jornada, Elche Zaragoza, Baleares AM B, Ona San Adrià Español B, Futbolellas Torrejón Unión Tenerife, Argual Dinamo Guadalajara, Rayo femenino Huesca y Levante B Samper. Y como siempre cerramos con la división de honor juvenil, la jornada 12. Estos fueron los resultados: Leganés 1, Getafe 2, Las Rozas 1, Unión Adarve 1, Sporting Hortaleza 3, Ciudad Alcobendas 0, Atlético de Madrid 2, Tribal Valderas 0, Burgos 1, Unionistas 1, Badajoz 2, Real Madrid 1, Villanovense 1, Valladolid 0 y Rayo Vallecano 2, Diocesano 0. Y en la clasificación, qué bonita está: Real Madrid 30, Rayo Vallecano 25, Atlético de Madrid 24. Y la próxima jornada con estos emparejamientos: Unionistas de Salamanca, Villanovense, Diocesano Burgos, Adarve Rayo Vallecano, Tribal Valderas Las Rozas, Getafe Atlético de Madrid, Ciudad Alcobendas Leganés, Real Madrid Sporting Hortaleza y Valladolid Badajoz.
43 minutos por encima de las 10 de la noche, en directo, en Enclave de Franja, ponemos el punto final al programa de hoy. Lunes noche empieza el show. En Clave de Franja te espera ya. Pues hasta aquí hemos llegado esta noche, en el que casi nos acercamos mucho a las 2 horas de programa. 1 hora y 45 prácticamente vamos a hacer desde que empezamos a las 9 en punto de la noche en directo en este programa llamado Enclave de Franja en Pasión por el Rayo Radio, el número 11 de la 9ª temporada. Siguiendo al Rayo, contando toda la actualidad del equipo de Vallecas en este programa 335 ya desde que empezamos hace unos cuantos años. Un programa en el que hemos hablado de ese desplazamiento masivo de la afición del Rayo a Bratislava, de esa derrota por 2-1, de esa retransmisión de Pasión por el Rayo Radio desde la capital de Eslovaquia, de esa maravilla llamada Conference League y de ese espectáculo a pesar del resultado, de ese Slovan 2, Rayo Vallecano 1. Y hemos escuchado a los protagonistas de aquel partido. Y como esto no para, después hemos hablado también del partido de ayer ante el Valencia, ese empate a 1. Hemos escuchado también a los protagonistas de un encuentro en el que marcó Mendy, en el que uno de los grandes destacados fue Gumbau y en el que el Rayo sumó un punto ante un rival directo por la salvación, el Valencia. Siempre presente está. Eso era el pasado. El futuro más cercano se llama Copa del Rey, se llama Real Ávila y se llama Pasión por el Rayo Radio, porque en el Adolfo Suárez estaremos para contar ese Ávila Rayo Vallecano de la segunda eliminatoria de la Copa. Hemos hablado con el director deportivo del Real Ávila, con Nacho Tante, de la actualidad del equipo local, de los jugadores y de cómo vive la ciudad ese partido. Y lo hemos analizado todo eso y mucho más, lo hemos analizado con Nacho Herrero, que ya le dejaba sin que nos contase, aunque fueran en pinceladas, lo que ha pasado también con la cantera y con el resto de equipos importantes que seguimos y que de los que contamos absolutamente todo en este programa cada lunes, hoy martes. Y para ponerle el lazo, pues la columna de opinión y los resultados y las clasificaciones de la jornada para cerrar el programa de esta noche. Por mi parte nada más, ha sido un placer. Los saludos de Miguel Ángel Tejeda, nos escuchamos y con muchos nos vemos el próximo jueves desde Ávila con ese Ávila Rayo Vallecano en directo aquí en esta casa en Pasión por el Rayo Radio. Hasta entonces, toda la actualidad en pasionporelrayo.com, en las redes sociales y en todas partes, y el podcast, la repetición de este programa de hoy también en las plataformas habituales. Nada más por mi parte, gracias por estar ahí. El jueves, recordad, a las 7 empieza el partido, nosotros un poco antes, Ávila Rayo Vallecano de Copa del Rey. Hasta entonces, cuidaros ahí fuera, buenas noches.